Ya está, ¿eh? ¿Mostramos los DNI primero? No tiene ahí, dale, dale. Están en la presentación también igual, así que Sí, como prefieran. pero igual lo mostramos. Ahí estamos. Bueno, ahí comparto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ponerlo ahí en modo presentación nomás. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Agustina Isura y junto con nuestro equipo, Jorge y Franco, vamos a estar desarrollando lo que para nosotros es la estrategia país como Argentina camino a la creación de un polo de innovación científico-tecnológico y de esta manera alcanzar la visión propuesta a largo plazo. Acá tenemos los DNIs también, si los quieren ver por las dudas. Los pusimos acá. Perdón. Bueno, y acá haciendo un breve repaso de todos los temas que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Primero vamos a hacer una breve introducción contextualizando nuestra situación actual como país, después los conceptos fundamentales a definir como misión y el marco estratégico, que entendemos por visión, posicionamiento y estrategia, los roles primarios, los límites al crecimiento y las matrices que nos parecían oportunas para este trabajo, y como desenlace vamos a desarrollar nuestra propuesta para alcanzar la visión. Ahora Jorge va a empezar con la introducción. Bueno, arrancar por ahí más formalmente, creo que está bueno dar un poco de contexto de dónde estamos parados en estos tres aspectos, quizás son de los más relevantes. Desde el punto de vista económico ya sabemos que la situación no es la mejor. Tenemos un desequilibrio de las cuentas nacionales bastante importante, un resultado fiscal deficitario, inflación alta, caída constante de reservas, un resultado de cuenta corriente que es súper volátil y errático quizás. Y obviamente todo esto impacta en el plano social, ¿no? Se terminan tomando quizás medidas que son más de corto plazo, pero en el largo plazo redundan en un incremento quizás de la pobreza o de los niveles de desigualdad. Muchas veces acá lo que veíamos nosotros es que parece ser que las medidas de los gobiernos van más en un sentido de llegar a una próxima elección quizás con una realidad maquillada, maquillada quizás a través del asistencialismo por parte del Estado, y ocultando en verdad un poco los problemas de fondo, que es lo que vamos a ver un poquito después en la parte de modelos mentales. Desde el punto de vista político, acá coincidimos los tres con los chicos cuando hicimos el trabajo, que es la razón de ser de la mayor parte de los problemas que vamos a mencionar, ¿no? No me quiero escuchar demasiado porque después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero parecería venir el problema por una falta de confianza o estabilidad institucional que le termina pegando en la parte económica y al fin y al cabo la economía es una cuestión de confianza y expectativas y hoy ninguno de esos dos aspectos son buenos para Argentina. Entonces ahí quizás el crear un marco de estabilidad institucional depende más del Estado. Creo que tendríamos que empezar por ahí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, antes de adentrarnos en el trabajo, podemos definir los principales conceptos. En primer lugar, en cuanto a la misión, nosotros consideramos que tenemos que promover la investigación y desarrollo, así como rediseñar el sistema educativo con foco en la innovación, en la tecnología, y dejar de lado el paradigma o la educación tradicional que venimos arrastrando hace tanto tiempo. En cuanto a la visión, nosotros nos planteamos lo que queremos es que Argentina sea un líder en Latinoamérica en cuanto a innovación, tecnología, ciencia, que realmente pueda conseguir un crecimiento sustentable y que el foco esté en las personas, que sean ellos quienes impulsan el crecimiento. Por eso, ligado a esto, nuestro posicionamiento, nosotros queremos instalar y que nos vean a Argentina como un polo científico, tecnológico, en el que se pueda confiar en el mundo. Y para llegar a eso, nosotros planteamos nuestra estrategia, donde nos queremos volcar en la economía del conocimiento, que es donde creemos que está el futuro, y para eso exportar servicios de conocimiento, exportar tecnología, y impulsar los sectores clave que vamos a ver a continuación,
y sobre todo, obviamente, siempre capacitando y formando el capital humano para poder hacerlo. Bueno, esto es un poco lo que comentaba recién hace unos segundos. Hoy el modelo mental de Argentina parecería ser del estilo más marketinero, ¿no? Algo bien populista, donde quizás prima más vender una imagen que los hechos en sí o que solucionar los problemas de fondo. Y esto se ve seguido, ¿no? En los gobiernos que te venden hipotéticos casos de éxito que no son o que realmente no son. Y acá se nos ocurrió como ejemplo claro, hoy todavía tenemos funcionarios del gobierno diciendo que Argentina es un ejemplo en la gestión de la pandemia, y la realidad que tenemos hoy, qué sé yo, en la misma cantidad de casos de muertes por millón de habitantes que Brasil, que prácticamente no tuvo gestión en este tema. Entonces un poco lo que tenemos que lograr es migrar hacia un modelo mental holístico, donde se gestione desde un todo, ¿no? Pensando más en forma integral, sin estas soluciones que son como parches, sino con soluciones de fondo. Y ahí tenemos como ejemplo países como Australia o Irlanda que ven un poco en ese sentido la integralidad de las cosas, que están basados en un principio de complementariedad quizás. Entonces ahí a partir de un modelo mental holístico podés empezar a pensar en ser disruptivo o innovador. Entonces el camino creo que va un poco por ahí también. Bueno, acá siguiendo un poco por la parte de roles, arrancamos con el de rutina, como dijeron un poco los chicos del grupo anterior, hacer referencia a las actividades que hoy ya lleva a cabo el país, o actividades que son importantes, pero que no forman parte de hacia dónde queremos ir, pero que igualmente no tienen que ser descuidadas, digamos. Acá lo que apuntamos, al igual que los chicos, es a consolidar el modelo agroexportador, pero complementándolo con un poco de integración tecnológica. Luego por el lado del rol destino, que es básicamente hacia dónde queremos ir, es donde queremos hacer foco para cumplir con la visión. Nuestro país, nuestro modelo país al menos, va claramente para el lado de la innovación tecnológica, ¿no? A consolidar un modelo de exportación de servicios tecnológicos, como dijo Franco recién, basados en la economía del conocimiento, incluyendo también las energías renovables, la agrobiotecnología y otros aspectos que ahora después los vamos a mencionar un poquito más adelante. Por el lado del rol de conveniencia, también que son actividades que no son relevantes o lo suficientemente estratégicas como para incentivar el desarrollo. Al igual que el grupo anterior, también pensamos en la industria textil. No vemos un gran potencial por ese lado en Argentina. La realidad es que tenés a China o a India, que son líderes en esta industria, con costos muchísimo más bajos que los nuestros, y no tendría sentido ponernos a competir, por lo menos a gran escala, con ellos. Y por último, el rol del desarrollo, que son actividades o esas líneas de negocio que querés reconvertir desde un rol destino hacia un rol de rutina. Y acá pensamos un poco justamente en lo que dije recién de energías renovables, ¿no? En hacer que formen parte de la estructura o de la matriz energética del país, y no como un negocio en sí, sino como algo que tenés que tener sí o sí. Bueno, ahora pasamos a lo que es roles primarios. Empezamos por el que nos parece más importante y la base fundamental para el cambio que nosotros proponemos, que es la educación. Acá lo listamos como primero porque queremos dejar bien en claro que para nosotros es el motor de crecimiento para sacar nuestro país adelante. O sea, es la base del crecimiento, ya que sin esto va a ser muy difícil generar cambios para lograr la visión que proponemos. Después no quiero hacerlo aburrido, pero tenemos algunos datos de las pruebas PISA y Aprender. En las pruebas PISA se hacen en la región latinoamericana, en alumnos de 15 años de secundario, y las pruebas Aprender a nivel nacional. Ambas pruebas no dieron resultados alentadores, o sea, todo muestra una degeneración educacional en Argentina, si se quiere decir. En lo que es la prueba PISA, matemática y lectura, estamos por debajo de la media en la región y en el puesto número 8 en ambas, por ejemplo. Y después, en Aprender, parte de los resultados que tenemos es que el 72% de los alumnos terminan los estudios secundarios sin saber lo necesario de matemáticas. Y en 2019, solo el 43% de los jóvenes de nivel socioeconómico bajo terminó la escuela, mientras que esa cifra asciende al 91% en el nivel socioeconómico alto. Después, pasando a lo que es el plano universitario, el panorama tampoco es muy alentador. Pese a la universidad gratuita, a pesar de esto, solo el 19% de los jóvenes de hasta 34 años tienen un título universitario, mientras que por otro lado también de cada 10.000 habitantes contamos con 444 estudiantes universitarios nada más,
y después de estos 29 nada más se gradúan. Mientras que en la misma proporción en Chile y Brasil hay 56 graduados y 49, o sea, el doble, básicamente, en promedio. También queríamos destacar que en Argentina la graduación de las carreras científicas y tecnológicas es apenas el 14% del total, mientras que en países como Corea y Finlandia estos graduados representan más del doble, que son el 30% del total. Y acá en nuestro país se gradúan 6.500 ingenieros por año, una cifra inferior a la de países como Brasil y China, que debería duplicarse para cubrir las necesidades del mercado. Bueno, también como mencionaban los chicos en el equipo anterior, creemos que el problema de Argentina no es la falta de recursos, sino más bien la asignación, cómo el Estado asigna los mismos, los administra. Como dato tenemos que en 2016 la Argentina destinó el 5.8% de su PBI a la educación, cifra superior al 5.1% del promedio de América Latina, ubicándose en el 4º lugar en el ranking de la región. Y acá, bueno, también gran parte del presupuesto está destinado a lo que es el salario de docentes, que quizás una forma de mejorar esta situación sería no mejorar los salarios en calidad y bueno, generar mayor motivación y capacitación en los docentes, más allá de la cantidad de docentes que pueda haber. Ahora pasamos al siguiente chart. Perfecto. Como segundo de los roles primarios que debe atender el Estado, encontramos el de seguridad. A través del Índice de Paz Global de 2018 podemos ver que Argentina se ubicaba en el puesto 74. Este índice toma cosas como el terrorismo, el gasto militar, que en ese sentido Argentina se ubica bien, pero lo que hace que Argentina esté atrasado en el puesto 74 son cosas como la delincuencia, que a pesar de que bajó mucho en los últimos años, en el 2020 volvió a subir y es algo a lo que debemos estar atentos en el sentido de la crisis económica y el contexto actual. Por otro lado, también este índice mide la inestabilidad política, entonces en ese sentido el sistema judicial endeble argentino y el poco consenso político son marcas que generan este mal resultado negativo en el índice. Y bueno, nos retrotrae un poco a pensar que la educación acá es clave para generar la igualdad de oportunidades y así evitar la desigualdad, que es la verdadera generadora de violencia. Bueno, por el lado de la salud, la verdad que no vemos, si querés, grandes inconvenientes. Si vemos, de hecho, la parte presupuestaria, somos uno de los países de Latinoamérica que más destina a salud. Ahí tenemos 6.61% del PBI, por lo cual estamos bastante por encima del promedio, ¿no? Acá tenemos atención médica gratuita en cualquier parte del país. E incluso si lo comparás con quizás países como España o Italia, invertimos en niveles similares, ¿no? Italia invierte 6.42, incluso por debajo nuestro, y España 6.73, ahí muy cerquita. Lo que sí vemos como problema acá quizás es la distribución de esos recursos, ¿no? Porque no es raro ver que muchos hospitales del interior quizás o del conurbano están estructuralmente mal o tienen faltantes de insumos y que eso termina en, por ejemplo, que buena parte de la población del conurbano se termina atendiendo en hospitales de la capital. Así que ahí un poco, como dice el slide, quizás a trabajar un poco es la asignación de esos recursos que la verdad es que no son pocos tampoco, así que hay para trabajar en ese sentido. Bueno, para seguir con el trabajo nos preguntamos cuáles son las barreras que existen en el día, cuáles son los verdaderos límites que hacen que Argentina no pueda desarrollarse. Y bueno, si bien es muy difícil hacer un diagnóstico, enumerar todos los problemas que tenemos, yo creo que si le preguntamos a cada argentino podemos tener una respuesta, 45 millones de respuestas distintas. Pero bueno, para nombrar algunas y las más importantes podemos destacar, por ejemplo, el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente que tenemos constantemente en Argentina y que habla de la inestabilidad económica que tenemos y que nos lleva a crisis constantes, o por otro lado la pobreza estructural que sigue creciendo y creciendo siempre, y parece que las soluciones van más del lado como de un marco contenedor, más que apostar a crear reales oportunidades para salir y crecimiento. Y esto va muy de la mano con que no hay una decisión política hasta hoy en día, no un consenso donde se reúnan los legisladores y decidamos qué rumbo queremos tomar, cómo pensamos, qué país planeamos tener y cómo queremos generar la riqueza. Y bueno, eso nos lleva a los problemas de tener una alta carga impositiva o el aislamiento frente al mundo, debates
por posturas ideológicas, entre otras cosas. Que, vale aclarar, dificultan más, intensifican el contexto mundial en el que nos encontramos, que es un contexto VUCA, de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, donde la tecnología hace que haya cambios constantemente, todo el tiempo, y que sea muy difícil prever. Entonces, las empresas tienen que estar muy rápidas, tienen que ser muy ágiles para poder adaptarse a todos estos cambios, y desde el gobierno no hay que generar más trabas, más trámites, más barreras, más burocracia, porque eso impide que estas empresas justamente puedan adaptarse y ser flexibles ante estos cambios y incertidumbre. Y esto nos lleva a la necesidad otra vez de un proyecto a largo plazo, y donde la solución sustentable, la única que hay, es ir por el lado de la tecnología y la innovación. Bueno, y ahora vamos a ver la matriz del corredor, que es la que vemos a continuación. En el eje vertical vemos el grado de innovación de cada país, y en el eje horizontal el gasto en investigación y desarrollo, siendo un porcentaje del PBI. Acá, bueno, vamos a ver el equilibrio entre las dos variables de los países. Lo que queremos destacar principalmente es en dónde está Argentina. Está en el peor de los escenarios, o sea, con el menor grado de innovación debido a la baja inversión que tiene en investigación y desarrollo, algo que más adelante vamos a desarrollar como propuesta del cambio. Con los niveles de innovación más altos también lo que es Corea del Sur, Israel, Japón, Alemania. La mayoría de los países de mayor crecimiento en las últimas décadas fueron los que la mayor cantidad de recursos destinaban a la investigación y desarrollo, también evidenciando posteriormente un sustancial incremento de sus índices de innovación. Las inversiones destinadas a la investigación y desarrollo son realmente es fundamental para la matriz productiva del país, no solo para posicionarse como un polo de innovación tecnológico, sino como método también de reducción de costos de producción en cualquier industria que el país lleve adelante. El caso de Corea del Sur es uno de los que más nos llama la atención, ya que es un país con un tamaño equivalente a la provincia de Chaco, y sin grandes recursos naturales, ¿no? Pero con una ubicación geográfica estratégica. Así que bueno, lo que queremos, el mensaje que tenemos acá es que se puede salir, lo que hay que ajustar un poco es cómo Argentina empieza a invertir en lo que es el conocimiento y la investigación y desarrollo, para estar un poco más acorde a los países de primer mundo, ¿no? Bueno, acá por el lado de la matriz de dinamismo nos parece que Argentina está más bien ubicada, como decía Yau, que es cerca del área de muerte, con poco dinamismo justamente y poca diferenciación. Y la idea un poco con todas las propuestas que vamos a hacer ahora, y que las plasmamos también acá en los próximos slides, creo que son, es justamente llevar a Argentina hacia el lado de oportunidades, ¿no? Hacia el área de oportunidades. Para después, con el correr de los años y en base a una estrategia basada en la innovación tecnológica, justamente llevarla hacia el área de éxito, como está ahí arriba Israel, por ejemplo. Bueno, ahora a través de la matriz de innovación y libertad, que hace falta aclarar que es libertad económica a la que nos referimos, nos basamos justamente en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, que mide cosas en el sentido de la intervención del gobierno en la economía o la regulación, justamente. Y en ese sentido podemos destacar que Argentina se encuentra en el puesto 149 del mundo, número 26 de 32 países de América, y llevándolo a la matriz podemos ver la altísima correlación que existe entre la libertad económica y la innovación. Todos los países, las grandes economías, las grandes potencias tienen altos índices tanto de libertad como de innovación, lo que nos lleva a pensar que la libertad económica es una condición necesaria, aunque claramente no suficiente para alcanzar la innovación. Bueno, acá en el diagrama de espacios estratégicos lo que vemos tenemos Argentina nuevamente, y también después como parámetro países como Corea del Sur, Israel, China e Irlanda. Y acá lo que vemos es más o menos cómo los países se posicionan en lo que es el gasto en investigación y desarrollo, en educación, en apertura comercial, y en cantidad de patentes y presión impositiva.
Bueno, acá lo que queremos destacar también es que Argentina está muy alejado de estos países, ni siquiera llega a estar cerca, sí más o menos mejor en lo que es educación, ya en lo que es apertura comercial, cantidad de patentes y presión tributaria está bastante abajo. Bueno, pues, presión tributaria alta, pero bajo en el sentido de lo que es repercusión para el país. Y acá, bueno, lo que también queríamos destacar un poco es en el caso de Irlanda, por ejemplo, ellos como país crearon las condiciones de negocio propicias para incentivar a las empresas, al sector privado, a invertir en el país y en la investigación y desarrollo. Entonces, de esta manera, gran parte del gasto es meramente inversión de su parte y no del Estado. Y por último, bueno, queríamos también mencionar que en China, si bien porcentualmente el gasto en investigación y desarrollo es menor que en otros países, no deja de ser por el tamaño del país cifras enormes. Bueno, acá para arrancar un poco ya con las propuestas, la idea principalmente es destinar mayor cantidad de recursos hacia lo que es investigación y desarrollo. Hay un poco, como decía Aus hace un minutito, los países de mayor crecimiento de los últimos años fueron los que más invirtieron en investigación y desarrollo. Tenés, por ejemplo, no sé, Israel, que invierte a razón del 4.20% de su PBI, Corea, si no me equivoco, 4.30%, Japón 3 y pico, y Argentina no llega al 0.6%, por lo cual estamos bastante lejos en ese aspecto. Así que nada, eso, creemos que la inversión en I+D es clave para la matriz productiva del país. Queremos al menos consolidar a Argentina como un polo de innovación tecnológica, tal como proponemos. Es totalmente necesario incrementar la inversión en I+D. Ahí pusimos un poco las áreas en las que creemos que forman parte quizás de la industria del futuro, ¿no? Por lo cual en las que deberíamos hacer foco. Tenemos a la Big Data ahí, que es básicamente cómo a través de sistemas de programación se pueden analizar, interpretar o almacenar cantidades enormes de datos. Y acá lo que apuntamos es que Argentina pueda convertirse quizás, por ejemplo, en un hub regional, y por qué no mundial también, de Big Data de grandes compañías multinacionales, ¿no? Proponer exportación de servicios en ese sentido. Por otro lado, la aplicación de la neurociencia, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso, para entender cómo se originan las reacciones nerviosas y cómo se comporta el cerebro. Y acá creemos que quizás es una de las ramas de la medicina que es más clave para el futuro y que tiene una alta integración tecnológica también. De hecho, no sé si vieron hace poquito que Elon Musk anunció el Neuralink, que es básicamente una cosa loquísima, ¿no? Es un chip que se implanta en el cerebro para monitorear la actividad de las neuronas, para anticiparse o solucionar cualquier problema neurológico, ¿no? Como puede ser el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica o ese tipo de enfermedades. Por otro lado, la biotecnología agrícola, que es básicamente la manipulación genética de los cultivos, se hace a través de la tecnología justamente, para terminar creando variedades que son más resistentes quizás a las plagas, o a las heladas, o a las sequías. Acá creemos que esto es un gran complemento para la matriz agraria que ya tiene el país, ¿no? En este punto creo que Argentina tiene mucho potencial y teniendo en cuenta que para las próximas décadas, por ejemplo, se espera que la población mundial se duplique, probablemente todo lo que sea producción de alimentos va a ser una industria clave. Después el e-commerce, es uno de los segmentos que más creció en los últimos años y todavía tiene potencial para crecer mucho más. Obviamente acá tenemos el mejor ejemplo, que es Mercado Libre, pero también apostamos a expandirlo a otras ramas del comercio electrónico, ¿no? No solo la comercialización de productos, como hace quizás Mercado Libre, sino también de servicios. Y acá, por ejemplo, es interesante ver lo que hace Unigo, la única aseguradora 100% digital del país. Y un poco creemos que es por ahí el camino, ¿no? Que se necesitan más plataformas de este estilo en casi todas las industrias. Puede, por ejemplo, pensar en cómo tiene Amazon en Estados Unidos. Buena parte de su negocio, de su mercado, se hace a través de Internet, con lo cual este podría ser un buen próximo paso. Después tenemos lo que es inteligencia artificial, que es básicamente inteligencia llevada a cabo por máquinas. Hay varios tipos de inteligencia artificial, incluso Argentina junto con Brasil en la región lideran en términos de implementación de inteligencia artificial. Es una tecnología que se está usando muchísimo en lo que es atención al público, ¿no? Pero que tiene muchísimos usos más, además de ese. Entonces creemos que se complementa muy bien con cualquiera de las otras propuestas que hicimos. Y por último, todo lo que es el mundo de las finanzas digitales, ¿no? Que llegaron un poco para poner en jaque el status quo de los bancos tradicionales y subieron la vara, por ejemplo, en términos de atención, ¿no? Que eso siempre es un punto que se le reclama a los bancos. Acá lo que tiene interesante para el caso de Argentina es que este tipo de fintechs o
de bancos digitales están promoviendo la inclusión financiera y la bancarización de la población, ¿no? Que es algo en lo que Argentina viene bastante atrasado. Creo que también acá tiene un rol clave el Estado, ¿no? Tiene que jugar un papel que impositivamente probablemente esto requiera algún cambio para que tenga sentido una mayor bancarización del país, una bancarización masiva del país. Bueno, siguiendo un poco con esta idea de Jorge, de cuáles son los sectores que queremos impulsar, nos enfocamos y investigamos algunos casos más puntuales para la Argentina, oportunidades, y encontramos, por ejemplo, a través de esta imagen de los autos eléctricos, y encontramos que Argentina, junto a Chile y Bolivia, cuenta con una de las reservas de litio más grandes del mundo, concentrando el 85% de las reservas que son más fáciles de extraer y más económicas, y que son fundamentales para la creación de estas baterías. Y nos preguntamos, ¿por qué no aprovechar esta condición para hacer que, junto a dar un marco regulatorio y atraer las inversiones, crear empresas conjuntas, joint ventures, donde puedan atraer capital extranjero, conocimiento extranjero, que trabaje en conjunto con el sistema científico argentino, que está preparado, pero justamente es una gran oportunidad para articular un poco el sistema científico con el capital privado. Por otro lado, otra de las propuestas que encontramos es a través de 5G, que creemos que es otra de las oportunidades del futuro, que se van a va a impulsar un montón de crecimiento, y que es fundamental, que Argentina tiene que integrarse al proceso lo antes posible. Pero sobre estos aspectos nos encontramos con que Argentina congela las tarifas de las telefónicas, de los servicios de Wi-Fi y eso, y nos sorprende cómo eso impacta en el sentido de que no se puede seguir desarrollando, y terminamos teniendo problemas del estilo el desabastecimiento energético que sufrimos durante la última década, que Argentina tiene todas las condiciones para generar energía, pero termina asignando recursos, destinando recursos y divisas sobre todo para importar energía, que es increíble. Y sobre este tema, lo que podemos agregar es que también encontramos sobre las energías renovables una enorme potencialidad. Es reconocida la capacidad eólica, solar que tiene Argentina para desarrollar estas energías. Y nos encontramos con dos casos muy adversos. Por un lado, hace unas semanas empezó a generar energía este proyecto del Parque Solar Caucharí en Jujuy, que genera 25 millones de dólares anuales para la provincia, y que para la instalación se requirió de empresas jujeñas y cooperativas, generando así, impulsando el mercado interno. Pero al mismo tiempo, y en contra de este proyecto del Plan Renovar, nos encontramos con que en las últimas semanas el municipio de Puerto Madryn decidió primero extender su alcance impositivo y poder llegarle a los parques eólicos con el impuesto al viento, un nuevo invento argentino. Entonces, con este tipo de cosas no sabemos, demostramos la inestabilidad, la poca previsibilidad que puede haber, la poca amistad con los negocios que hay, y desalienta todo tipo de inversión. No está claro cuál es el proyecto desde el lado del gobierno. Bueno, ahora pasando a parte de nuestra propuesta con respecto a la educación, le decimos la piedra angular porque, bueno, creemos que, como venimos diciendo a lo largo del trabajo, es la base fundamental para el crecimiento planteado. Agus, También la idea... discúlpame que te moleste, Sí. pero están repasados de tiempo, chicos, si pueden como un poco ir cerrando, si no, Ya no. cerramos, Sí. igual. Dale, perfecto. Bueno, Gracias. acá no quiero alargarlo mucho. Lo que pensamos fueron 4 pilares principales para este cambio. Uno es la programación, que sería la capacitación integral ya desde primaria, desde una temprana edad a los chicos, y también la expansión desde el estado de la conectividad para generar acceso a toda la población. Después lo que es emprendedurismo, que acá lo que nos referimos es a talleres también desde muy temprana edad en los colegios, en todos los colegios, tanto en los privados como en los públicos, para que los jóvenes sean artífices de su propio futuro. Y terminar con esto que venimos hablando, el asistencialismo del Estado, que está como paradigma hoy. Después, lo que es enseñanza de idiomas, tener como mínimo inglés asegurado para todos los chicos del país, que es una gran puerta hacia el exterior y también hacia los trabajos que encontramos hoy acá
internamente. Y después lo que es educación financiera, ya que creemos que es súper importante como motor del desarrollo económico y social de las personas. También para tener una responsabilidad y planificación con finanzas saludables. Bueno, para hacerlo rápido y llegar bien a la conclusión, en nuestra propuesta también proponemos una reforma laboral. Ya hablar de la informalidad que representa el 50% del trabajo en Argentina, habla de la urgencia de la reforma laboral. Por otro lado, una reforma impositiva, ya vemos a través de este gráfico de la presión tributaria que existe, y si bien me gustaría extenderme un poco más, no tenemos tiempo, así que voy a cerrar también con, entre nuestras propuestas, la urgencia también de integrarse al Tratado de Cooperación de Patentes. Argentina, como vemos a través de este mapa, es uno de los pocos países que todavía no cuenta con eso, creando un sistema perverso para científicos, investigadores que tienen que ir a buscar patentar su conocimiento, sus investigaciones afuera, y mismo que a veces aprovechen multinacionales o países centrales con sus investigaciones. Así que le dejo a Jorge para cerrar. Bueno, como conclusión, la verdad que vemos que todavía estamos a tiempo, ¿no?, de reconvertir a la Argentina, como para iniciar, si querés, un camino de estabilidad económica, apuntando a posicionarse como un polo de innovación tecnológica, ¿no? Quizás el punto de partida no es el mejor, la situación en la que está el país no es fácil, requiere quizás una amplia reforma del sistema tributario, como dijeron los chicos, una refundación del sistema educativo, metas y proyectos de corto, mediano y largo plazo, que hoy no los hay, pero sobre todas las cosas un compromiso político, ¿no? Muchos de los grandes problemas de nuestro país son de carácter político, como fuimos diciendo, hay poca confianza que transmite la clase política, tanto a los argentinos como al mundo en general, ¿no? Tenemos la verdad que reglas del juego poco claras o que son muy cambiantes, por lo cual quizás el primer esfuerzo tiene que venir desde la clase política. Lo que leí también es que tenemos recursos, tenemos capital humano, tenemos grandes emprendedores en nuestro país. Como vimos también hay evidencia de casos similares como el de Corea, salvando las distancias, en la que hay una situación muy mala, terminaron siendo una potencia en términos de innovación tecnológica, ¿no? Entonces un poco ahí el mensaje para cerrar es esa frase, la salida no es Ezeiza, es justamente una frase de un emprendedor argentino, que usa mucho un emprendedor argentino, que es Mateo Salvato, que desarrolló una aplicación que se llama Háblalo, que es para hipoacústicos, que gana un montón de premios a nivel internacional. Y es un poco eso, ¿no? No es necesaria esa salida, ya que acá hay material por lo menos para empezar a trabajar. Así que con esto cerramos y gracias por escucharnos. Gracias. No, gracias a todos. Preguntas. A ver, preguntas. Quedaron mudos. Quedamos mudos. Sí. Bueno, yo los felicito, chicos, muy bueno el trabajo. A mí me surgió, digamos, porque en todas las presentaciones siempre como que sabemos todas nuestras debilidades. Me gustaría saber si pensaron un inicio de camino a por ahí cambiar ese entorno de límites que tenemos en todas las áreas. Mencionaron lo de la ley de patentes, bueno, ya vimos que eso es porque hay intereses económicos que así, digamos, les conviene esa situación. En el tema del pensamiento que tenemos como país, que no es el holístico, que sería el mejor. O sea, ¿pensaron por ahí a lo largo del trabajo qué pequeñas acciones o qué cosas podrían hacer que nuestro país vaya camino a eso que decimos que es nuestra salida? Porque si no, me suena que vamos a estar explicándonos que no podemos hacer esto u otro porque nuestra cultura es de determinada manera, nuestro sistema de sindicatos es así, nuestra gestión política. Nada, me surgió esa duda a mí misma, ¿no? Sí, es un poco lo planteamos en el trabajo. Quizás un buen punto de partida es empezar a involucrarnos nosotros, ¿no? O sea, que el cambio tiene que venir de nosotros, es la realidad. No podemos esperar que los políticos hagan algo distinto cuando los políticos son producto de la sociedad. Primero tienen que cambiar la sociedad y después cambiarán los políticos. Entonces un poco ahí lo que proponemos es mayor involucramiento. De hecho,
Dentro del trabajo ponemos un link para investigar una ley que está haciendo Martín Lustó, que está impulsando Martín Lustó, relativa a la educación, donde propone, por ejemplo, deducir de ganancias toda la inversión que hagan las personas en educación, ¿no? En el colegio, cuando pagas a tu hijo, o la universidad, lo que sea. Quizás esas son las pequeñas cosas en las que podemos empezar a involucrarnos. Después, a partir de ahí sí empezará a exigir y involucrarnos más con los gobernantes, ¿no? También proponemos, por ejemplo, exigir que en las plataformas electorales siempre haya un plan de corto, mediano plazo y largo plazo para la educación, que por ahí siempre en las plataformas están, pero la realidad es que lo mencionan ahí como un párrafo que es más marketinero que otra cosa, y no hay un plan real. Y exigir también incluso que en los debates electorales haya un punto exclusivamente dedicado a la educación donde haya propuestas reales, ¿no? Después también exigir que haya una medición de esos resultados, y que si no hay un resultado, no se cumplió con el plan que se había planteado en la propuesta electoral o en el debate, donde sea, haya algún mecanismo de ajuste ahí, que no sean solo palabras. Pero un poco eso, ¿no? Que en principio la realidad es que el cambio tiene que venir de nosotros. Sí, también yendo un poco más a lo particular de parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, lo que es la presión tributaria, lo que sería el impuesto a las ganancias, gente que trabaja, que hoy en día decís, estudiaste una carrera, trabajás y te sacan por todos lados. Entonces, también de parte del Estado hacer esos cambios en los incentivos a la gente a sentir que el esfuerzo es como que se paga de alguna manera, que vale. Entonces creo que eso también son pequeños ajustes, no como se ve ahora que se hace todo al revés y termina ganando el que menos hace a el que más hace. Y eso también creo que genera un malestar en la sociedad que hace que siempre gane el que tiene la ley en menor esfuerzo, de alguna manera. Entonces creo que eso sería un poco también, ayudaría a que la gente empiece a pensar de otra manera y a que el camino, como en otros países, como no sé, en Estados Unidos o en los que estuvimos viendo, el esfuerzo realmente vale y podemos llegar a algo. La meritocracia, ¿no? Yo agregaría por ahí sobre esto, sobre algo que haría lo antes posible, es impulsar una ley en la que se dé el marco necesario para la investigación y desarrollo y empezar a hacer que crezca de hoy, siempre que crezca y realmente respetarlo, porque eso va a mostrar la confianza y la idea que tenemos como país, y va a traer inversiones y va a mostrar a lo que apuntamos, y mostrarle a la población en general la importancia que tiene la tecnología y que es la única manera de salir adelante en el futuro. Gracias, chicos. Mi lado está... Yo no tengo preguntas, pero bueno, los quiero felicitar. Me pareció que fue una presentación muy completa y con un foco claro, y que la verdad que me pareció muy bien. También cómo identificaron los sectores en los que podríamos desarrollarnos más. Y también la importancia de la educación. Creo que eso es buenísimo, si bien no lo vimos en el seminario que los dos grupos lo hayan resaltado. Bueno, así que, bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien, chicos. Bueno, también muy bien, me gustó la presentación, muy completa, así que felicitaciones. Creo que bastante claro el tema por dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Así que muchas gracias y muy bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. A seguir entonces con el próximo equipo, el equipo 13. Acá estamos. ¿Mostramos los documentos? Dale. Ah, ok. Yo ya estaba compartiendo. Bueno, buenos días a ¿no? todos. Buenos días a todos. Nosotros somos Milagros de la Carmelina, Ayelén Guller y Josefina Toyo. Bueno, a lo largo de este trabajo, lo que vamos a ir desarrollando es la posibilidad de que Argentina
se convierta en un polo tecnológico de acá a 2050, es decir, de acá a dentro de 30 años. Así, ¿querés pasar la diapositiva? Bueno, a grandes rasgos, los principales temas que vamos a ir abordando son la visión y la estrategia país. En segundo lugar, dónde estamos hoy, es decir, la posición actual de Argentina a nivel global. Después vamos a pasar al plan de acción y las propuestas. Y por último, pasamos a la conclusión. Bueno, se sabe que Argentina tiene crecimientos, crisis, estancamientos repetidamente en el tiempo. Y creemos que es un momento de empezar a pensar si queremos seguir así o si queremos empezar a tomar otros caminos y empezar a desarrollar un crecimiento económico que sea sostenible en el tiempo. La mejor manera de generar actividades económicas va a ser mediante el conocimiento y mediante la innovación de ciencias y tecnologías. Por eso, nuestra visión es funcionar a Argentina a nivel mundial como un país líder en innovación mediante el desarrollo de emprendimientos abocados a la tecnología. Por otro lado, la estrategia país va de la mano y va a ser convertir a la Argentina en un polo de innovación tecnológico en Industria 4.0, creando, mediante políticas estatales adecuadas, un marco que favorezca la creatividad y que tenga como resultado la creación a gran escala de startups abocadas a la informática. Bueno, en cuanto a línea de tiempo, acá vamos a hacer un recorrido de algunos hitos importantes que vimos durante la materia y que son relevantes a nuestros objetivos. Bueno, en primer lugar, vemos en 1953 que se creó el Tratado Internacional de Patentes, al cual Argentina no se adhirió. Después, en 1957, está la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cuya misión va a ser acompañar e impulsar el crecimiento de las pymes en Argentina. Un año más tarde se crea el CONICET. Después, en 1999, se crea la creación del primer unicornio, que es Despegar y Mercado Libre. Más adelante, en 2004, se crea la Ley de Promoción de Industria Software. Nos parece importante destacar que en 2006 fue la última creación de unicornio, que fue OLX, y a partir del 2006 en adelante no hubo creaciones de nuevos unicornios. Y bueno, y por último, en 2017 se creó la Ley de Emprendedores. Bueno, a grandes rasgos, como un análisis general, podemos distinguir diferentes presiones, estímulos, límites internos y límites externos. En cuanto a las presiones, nos parece relevante que el mundo está en un constante cambio, es decir, que hay avances de la tecnología constantemente. Además, Argentina cuenta con una presión tributaria que es una de las más altas del mundo. Esto, bueno, hace que se impida el desarrollo, el ahorro del mercado, de aquellos que pueden invertir. En cuanto a los estímulos, sabemos que Argentina tiene grandes ventajas geográficas, en especial en cuanto a la pampa húmeda, que tiene buenas características para el desarrollo de actividades ganaderas y agrícolas. También el desarrollo de unicornios en el país, como les mencioné previamente, que son OLX, Mercado Libre, Global y Despegar. Después contamos con instituciones públicas de educación, como lo es la UBA o la UTN, donde la gente puede acceder sin pagar. Y por último, las instituciones científico-tecnológicas. Bueno, y en cuanto a los límites, nos parece importante destacar los límites internos, que son aquellos que la Argentina va a poder tener un efecto más que los límites externos. Y nos gustaría resaltar que hay una gran tasa de pobreza y desocupación y una gran inseguridad. Y las organizaciones tienen modelos rígidos y idénticos a los generales. Bueno, para abocarnos un poco más en lo que es Argentina actualmente con respecto a los restos de los países, seleccionamos países a lo largo del mapa. Por ejemplo, seleccionamos Argentina, Uruguay y Brasil en América del Sur, en América del Norte Estados Unidos, después en Alemania, Irlanda, Alemania, y en Asia tenemos China, Corea del Sur, Japón y Israel. En cuanto al PBI per cápita y la libertad de inversión, vemos que hay una estrecha relación, es decir, que a mayor libertad de inversión, por lo general, hay un PBI per cápita mayor. Argentina se encuentra en un lugar medio desfavorecido porque la libertad de inversión es baja, a lo mismo, al igual que su PBI per cápita.
En cambio, Irlanda, Estados Unidos, Alemania se encuentran en una posición muy favorecida. Bueno, en cuanto a los gastos en inversión y desarrollo, que nos parece clave para el desarrollo de nuestra estrategia y nuestros objetivos, seleccionamos a Argentina, Israel, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Brasil. Vemos que los países que están en desarrollo, como Corea del Sur e Israel, invierten gran parte de su PBI en investigación y desarrollo. Están llegando ya casi al 5% y van en aumento. En cambio, Argentina invierte menos del 1% del PBI y decrece año tras año. Bueno, y en cuanto a la deuda pública y la inflación, notamos también una estrecha relación. Vemos que Argentina está muy lejana al resto de los países. Se nota que hay una inflación 4 veces mayor al país que le sigue, que es Uruguay. Y en cuanto a la deuda pública, se encuentra moderadamente alrededor de los demás países. Y además, el tener una deuda no es negativo, siempre y cuando sea con un fin justificado y con que tenga un método de pago, un plan de pago adecuado. También tuvimos en cuenta los roles primarios compuestos por salud, seguridad y educación, pero nosotros nos basamos principalmente en este último para poder desarrollar nuestra estrategia. Además, llevamos a cabo un análisis de los roles de Category Management o de categoría, en donde en primer lugar pudimos determinar el rol de destino, es decir, hacia dónde queremos apuntar mediante nuestra estrategia. Para eso buscamos especializarnos en la innovación, generando un próspero crecimiento económico y social mediante el desarrollo de un polo de innovación tecnológico 4.0. En segundo lugar, desarrollamos el rol de rutina, compuesto por las actividades de agricultura, ganadería y agroindustria, como actividades principales de nuestro país que generan el mayor ingreso, además de las grandes condiciones privilegiadas geográficas con las que contamos. En tercer lugar, el rol de conveniencia, en donde en la actualidad las energías renovables están tomando cada vez más presencia. Por eso consideramos para nuestro futuro esta posibilidad y no tomamos como pilar, por ejemplo, la extracción de hidrocarburos o minerales, en donde nos veríamos sujetos a los recursos no renovables o también incluso el gran impacto ambiental que generan. Por último, el rol de desarrollo, en donde en este apartado utilizamos como ejemplo el caso de Holanda, caracterizada por la revolucionaria agricultura y el aumento radical de exportación y de producción de alimentos. Los Países Bajos se han convertido en el segundo país exportador de agroalimentos del mundo, mediante su innovación arquitectónica. Bien así como se ve en la slide, Holanda cuenta con grandes invernaderos, en donde utilizan ellos principalmente un sistema de hidropónicas y energías geotérmicas, permitiendo un mayor rendimiento y menor utilización de los recursos. A partir de todo esto, nosotros pensamos en adoptar un modelo de producción similar, más sustentable, con menos utilización de recursos naturales, incluso el agua, los pesticidas, que logran justamente satisfacer la población creciente como el mercado externo. A partir de nuestra investigación, vimos que las políticas argentinas actuales no invitan ni a los creadores, ni a los emprendedores, ni a los creativos, ni tampoco a los capitales, tanto nacionales como extranjeros, a invertir y desarrollar nuestra economía. Por ello, llevamos a cabo el lanzamiento de una nueva ley, denominada Ley de Promoción de Actividad Tecnológica, que tenga por objeto contribuir a crear las condiciones para que la Argentina pueda desarrollarse y convertirse en un polo de innovación tecnológica de Industrias 4.0. A continuación veremos las diferentes aristas en donde efectuamos determinados cambios tanto en el sector público como en el privado, en las instituciones intermedias, en los aspectos culturales, en la educación principalmente también, y los centros de investigación y de desarrollo, lo cual consideramos que son los pilares más importantes para el futuro que deseamos. Bueno, como mencionamos en primer lugar, la educación es un punto central que debe estar sujeto a la reestructuración. Los estudiantes que no cuenten con herramientas tecnológicas posiblemente queden condenados a la marginalidad. Mediante esta ley buscamos amparar a todos esos chicos que formen parte de los colegios públicos como los privados, en donde deben tener contacto permanente con estas herramientas tecnológicas modernas.
consideramos que es necesario que entren en contacto con ellas para que les resulte innato ya desde primer grado, por ejemplo, desde una edad muy temprana. Asimismo, además de generarle beneficios a los mismos niños, creemos que es un estímulo para todas las empresas tecnológicas que se asientan en nuestro país. Otro punto importante a mencionar, el cual relacionamos de forma directa mediante el caso de Israel, básicamente teniendo en cuenta el libro Startup Nation, es justamente que ellos tienen una cultura, un contexto, una población completamente diferente a la nuestra, y en el libro se puede ver cómo se remarca constantemente la idea de un servicio militar obligatorio que genera las bases de las grandes responsabilidades que tienen los jóvenes y que permite que el día de mañana, cuando salgan a la vida, cuando salgan al día a día, tengan un respaldo, no tengan miedo al fracaso, a poder fallar, que puedan hacer frente a todas las situaciones problemáticas que se les presentan, que puedan resolver las situaciones. Entonces, fue una base para que nosotros podamos establecer la idea de poder generar un programa de servicio nacional voluntario, principalmente para los estudiantes y también como para los preuniversitarios, para que tengan las herramientas suficientes, como por ejemplo, conozcan bien lo que es el trabajo en equipo, el liderazgo, incluso esta idea de solidaridad civil, en donde puedan ayudar a alguien más que no sea uno, ya sea una comunidad, la nación, una determinada familia. Bueno, asimismo, pensamos en subvencionar estudios de grado y de posgrado en el campo de la ciencia e ingeniería, estableciendo becas de movilidad para todos aquellos estudiantes que busquen estudiar en una determinada universidad o institución en general. Otro punto de la ley es la necesidad de que los chicos desarrollen capacidad de relacionarse en la inteligencia emocional. Esto se debe principalmente a la gran incertidumbre y los cambios que sufrimos de forma constante en nuestro país. Por eso, desde temprana edad, buscamos establecer ciertos estímulos para estas capacidades blandas de los chicos y que logren poder trabajar sobre la perseverancia, sobre la tolerancia, sobre poder perder ese miedo al fracaso, en poder tomar decisiones, en resolver problemas. También incentivar a la curiosidad, a que puedan ser creativos, innovar, y siempre teniendo en cuenta la idea del trabajo en equipo que mencionamos antes. También en este marco de la ley buscamos incentivar medidas que favorezcan el work and study, es decir, estudiar y trabajar para los estudiantes de carreras afines a sistemas principalmente, en donde el actor va a formar parte va a ser un actor importantísimo en este caso, porque es el que va a fomentar a estos estudiantes para que puedan acceder a esta experiencia laboral desde una edad temprana, no solamente aplicando los conocimientos que obtienen de la institución en sí, sino también obteniendo conocimientos prácticos, viéndose motivados a poder finalizar la carrera. Por eso el Estado es fundamental, porque es el que generaría como una coordinación o un armado entre lo que vendrían a ser las universidades públicas y las empresas para poder generar un incremento en la bolsa laboral y que ellos también tengan más opciones. Con respecto a esto último, también nos parece importante destacar que en la actualidad la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA incorporó una nueva carrera que se denominada Licenciatura en Ciencias de Datos, que incorpora todos estos aspectos que venimos mencionando: mayor tecnología, mayor computación, mayor informática, todo permitiendo efectuar un análisis mucho más profundo, tanto analítico como cuantitativo, de esta Big Data. ¿Miri? Bueno, voy a seguir yo. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, otro eje central de lo que planteamos en el marco de esta ley es el rol del sector público, ¿no? Entonces, en concreto, lo que proponemos son, haciendo un punteo general, facilidades crediticias. Esto sería que el Estado, mediante sus propios bancos estatales o bien mediante entregando, digamos, beneficios o estímulos a bancos privados, se entreguen a los emprendedores en tecnología 4.0, tasas cercanas a 0 o 0, ¿no? Cuando necesiten un préstamo. También simplificación de los trámites administrativos.
Esto sería porque hoy por hoy posiblemente hay muchas habilitaciones, permisos, trámites de inscripción que por ahí hacen más engorroso el lanzar una empresa, y por ahí es un estímulo simplificar todos estos trámites para que los emprendedores puedan de lleno más dedicarse a lo suyo y no estar constantemente pensando en necesitar un asesoramiento legal, jurídico, tributario, etc. También consideramos importante una reforma, si se quiere, tributaria, para establecer una seria política de diferenciación o de progresividad en cuanto a las empresas de informática, dependiendo de la envergadura, ¿no? O sea, no nos parece razonable que una empresa que es, por ejemplo, un unicornio, pague proporcionalmente por ahí lo mismo que una startup que arrancó hace muy poco y que tiene, no sé, 5 personas. Entonces consideramos que tiene que haber una seria diferenciación en las tasas de pago de impuestos, y entendemos que la tasa actual es altísima, ¿no? O sea, eso sería lo máximo a pagar y sería ideal que sea incluso menos. Después, también, bueno, un poco de, por así decir, flexibilidad laboral pusimos porque, por ejemplo, la ley actual de teletrabajo, la verdad que por ahí con el como noble objetivo de proteger a los trabajadores y de que no se den casos de abusos laborales, con esto del teletrabajo, como que es un poco excesiva para las empresas de informática, que es innato para ellas trabajar de esa forma, y que la verdad es un poco opinable, cuestionable esta regulación que salió, ¿no? Entonces creemos que tiene que haber una suerte de flexibilidad laboral para estas, por el objetivo de que el espíritu de la regulación es bueno, que todos tengan el mismo techo de, digamos, de derechos, beneficios, pero la verdad que no funciona así, porque hay con empresas que va a funcionar mejor de una forma y con otras de otra, y es el caso de la tecnología, y el empleado se va a ver beneficiado con otras cosas. Entonces, bueno, nos parece bastante cuestionable este aspecto. También, bueno, que también pensamos que es atribuible al Estado brindar instituciones intermedias más eficaces. Esto lo vimos en una de las charlas, puntualmente en la de Fernando Stefani. Las instituciones como el INTI y el INTA están bastante, por así decir, obsoletas, en el sentido de que falta inversión, falta renovación, que no funcionen como vienen funcionando hace mucho tiempo. Así que bueno, eso. Y también incentivar al sector privado a que invierta en investigación y desarrollo. Esto puede ser mediante otro tipo de compensaciones o retribuciones. Incentivar a que estos también inviertan. Si puedes pasar la slide. Otro tema que compete al Estado y al sector privado es la creación de fondos de coinversión 4.0 a nivel nacional. Entonces, esto básicamente, nuestra inspiración o modelo es por una iniciativa de la Agencia de Córdoba Innovar y Emprender, que es una sociedad de economía mixta entre el gobierno, entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba y el sector privado, que desarrollaron esta agencia y que tiene un fondo así muy parecido a lo que vamos a plantear. Nosotras tomamos eso y consideramos que desde el Estado Nacional debería de crearse un espacio, por ejemplo, una agencia de este estilo, donde haya presencia de personas, de dirigentes referentes del sector privado, para que dé con más transparencia y más confiabilidad por ahí en la gestión, como un mix, y que se armen estos fondos de coinversión donde esté el Estado y el sector privado. Estos fondos van a estar destinados a proyectos de la industria 4.0, o sea, Big Data, realidad aumentada, inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Para ser, candidato tiene que haber una sociedad inscripta. Pensamos que no exceda más de 5 años de antigüedad. Y bueno, en definitiva, eso como los requisitos de este fondo. Sí, creo que nada más. También pensamos que en el marco de esta agencia sería importante
que se den ciclos colaborativos de charlas con una frecuencia, sería deseable cada un mes o más de mensualmente, ¿no? Donde se establezcan, segregando por tipo de tecnología, por ejemplo, espacios de intercambiar experiencias respecto de cuáles serían las tecnologías disruptivas, que los grandes referentes compartan sus experiencias, ¿no? Que sean invitados y en la medida que quieran hacerlo, den sus saberes. También hacer networking con inversores, en el caso de Córdoba se llamaba Meetup con inversores, en caso de que les cierre la idea, ¿no? Por supuesto, todo esto tiene que ver con alguna suerte de prototipo que demuestre, ¿no? Que la cosa es relativamente viable y que no sea algo 100% en el aire, ¿no? Y por último, también programas de mentoring con referentes, siempre y cuando quieran, se ofrezcan, les interese, como los invitados que tuvimos acá, por ejemplo, consideramos que perfectamente podrían ser mentores en estos programas. Allí pasa, si querés. Bueno, acá mencionamos algunas colaboradoras, aceleradoras o ángeles, digamos, de startups, CITES, Endeavor Argentina, Coinnova, bueno, nada, pasada allí. Bueno, en cuanto al sector privado, acá ya más breve, porque está bastante consumido con lo que hablamos antes en la coinversión y en los ciclos colaborativos. Es importante que estos se orienten y vayan hacia lo que es la actividad de ciencia y tecnología 4.0, que es lo que promovemos nosotras en esta tesis, y en definitiva que inviertan en investigación y desarrollo, siempre y cuando el Estado garantice, ¿no?, ciertas condiciones que inviten a... si quieres pasar. No me detengo mucho porque ya hablé bastante, digamos, de eso y se repite. Bueno, instituciones intermedias. Esta sería, como vimos en las charlas con los invitados, la deuda medio pendiente del gobierno, porque tenemos, por así decir, inversiones en educación, tenemos un sector privado, chico no tanto, pero lo que sí no hay o está medio flojo es este tema de las instituciones intermedias. Se necesita claramente remodelar, dotar de recursos a las instituciones actuales como el INTI, el INTA, crear más, mejorar la gestión y la implementación para que sean más eficaces, que cumplan, ¿no?, su función de interconectar la investigación con las empresas privadas, que tengan conocimiento científico y tecnológico actual, de punta, que sean eficaces con el tema de la captación de capitales, los estudios de mercadeo, y en definitiva contribuir a hacer la innovación más competitiva. Allí pasa si querés. Bueno, todo esto también requiere, esto ya no va con la ley, esto va por fuera, pero es un cambio que es necesario, y es un cambio cultural, ¿no? En definitiva, se necesita, que a veces es difícil con la regulación actual y todo el contexto que tenemos en Argentina, pero bueno, se necesita en definitiva que haya gente con actitud visionaria, que se desarrolle el emprendedurismo, que se trabaje mucho el trabajo en equipo, como dijimos en educación, también que se pierda el miedo al fracaso, como ya dijimos, que se desarrollen ecosistemas del conocimiento, y esto de ir al mundo, que sería ir a buscar a ver lo que más funciona en otros lados y tratar de traerlo, como nosotras modestamente trajimos el caso de Córdoba, por así decirlo, y el Fondo de Coinversión. Bueno, entonces, en definitiva, lo que nosotras proponemos es que se desarrolle mediante un modelo mental holístico de la sociedad y de los dirigentes, ¿no? Que integre todas estas aristas, ¿no? El sector privado, el Estado, las instituciones intermedias, la educación, los centros de investigación y desarrollo, son los bloquecitos que vemos acá, mediante coinversión, coordinación, simbiosis, y para que esto genere, digamos, un ecosistema virtuoso, por así decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que dijimos. Allí pasa. Bueno, acá tenemos una línea de tiempo de cómo haríamos nosotras, nombrando cosas muy puntuales, por ejemplo, en el año que viene, por ejemplo, trataríamos de sancionar la Ley de Promoción de Actividad Tecnológica, que es la que estuvimos explicando, y crearíamos el Fondo de Coinversión. Y el Fondo de Conversión, también, bueno, habría que analizar el tema de adherir al Tratado Internacional de Patentes, para ver si podemos generar un mayor estímulo
al tema del emprendedurismo. Igual entendemos que es un punto polémico, que ya se habló, pero bueno, revisarlo. Consideramos que, si somos optimistas, para el 2030 va a estar consolidada la reforma, una mejora educativa significativa, y si todo marcha bien sostenidamente en el tiempo, para el 2050 podríamos llegar a ser un polo tecnológico. Y ahora sí, vamos a pasar a la conclusión. Bueno, para cerrar, a modo de conclusión, como sabemos, Argentina tiene ciclos de crecimiento, estancamiento, crisis, y en definitiva tenemos que ver si queremos seguir como venimos hasta ahora o si queremos básicamente cambiar y tener un crecimiento sostenido basados en actividades de valor, ¿no? Y las actividades de valor en los paradigmas de hoy están basadas en el conocimiento y en la innovación, en la ciencia y la tecnología. Como habíamos visto en la presentación, en la línea de tiempo del principio, no es que nunca hubo medidas de este estilo, nada que ver, de hecho las hubo. Estuvo la ley de la promoción de la actividad del software, la ley de economía del conocimiento, la ley de apoyo a los emprendedores, pero ninguna terminó generando un serio, significativo desarrollo de emprendimiento, innovación e investigación. Muchas medidas en la práctica que se ven con problemas en la gestión, en la implementación, dificultades para trabajar en equipo entre el Estado y el sector privado, también problemas de planificación, inestabilidad en las reglas de juego, también limitadas en el alcance, ¿no? Porque en definitiva con la educación que venimos teniendo es muy reducido el grupo que puede verse en definitiva como acreedor o beneficiado, por así decirlo, por estas medidas, hasta que no mejore la calidad, no mejore la calidad de la educación, que no haya chicos desconectados, que no haya chicos que tienen más días de paro que días de clase. Todo esto se va a ver muy limitado, ¿no? Proponer estas medidas. Y más limitadas aún porque son medio, por así decirlo, aisladas, ¿no? Como que no tienen la foto del resto de las medidas panorámicas del país. Entonces eso hace más dificultoso todavía la implementación. No fueron básicamente integrales. Por eso nosotras planteamos esta ley que consideramos es ambiciosa, pero es medio como integral de punta a punta. Y bueno, nada, creemos que así puede llegar a ser más efectiva en los hechos y verse en resultados concretos, ¿no? Y destacamos que es muy importante en cuanto al emprendedurismo y a la inversión y a la investigación, este tema de la coinversión, ¿no? De que el Estado y el sector privado trabajen codo a codo, porque si el Estado no muestra que para sí es una propiedad para la sociedad, la ciencia, la tecnología, la verdad que no va a haber motivaciones para que el Estado para que el privado invierta, por más de que le digas, che, invertí. Y si no me das ningún incentivo, la verdad que, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, bueno, es central esto de que vayan, los dos de la mano, y en esto central el tema de las instituciones intermedias que tienen que ser, digamos, no sé si reivindicadas es la palabra, pero sí que tienen que ser remodeladas y tener un rol más importante porque se les dio ese rol con las leyes, ¿no? Que vimos. Así que nada, eso, consideramos que tenemos el potencial, tenemos 4 unicornios importantes, Despegar, Mercado Libre, OLX y Globant. También instituciones no gubernamentales que están dispuestas a ayudar, y bueno, pero queda la sociedad y en definitiva también el Estado, que tiene un papel muy importante como gestor y creador de condiciones para poder crear medidas sostenidas en el tiempo que desarrollen esto para adelante, ¿no? Para desarrollar un ecosistema virtuoso y que en el 2050 lleguemos a ser un polo tecnológico. Y por último, ya para cerrar, de más está decir, es importante que una vez que encaremos este rumbo, cada vez que cambie el gobierno, que no cambie todo lo que hizo el anterior, ¿no? Ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos centrales para ir para este lado y que todos tiremos en lo central para lo mismo. Y así creemos que podemos llegar. Y para cerrar tenemos un videíto. Roberto, necesitaríamos que nos habilites, es muy cortito, de 1 minuto, que nos habilites para el audio. Porque menos de 2 minutos, dura 1. Sí, 1 minuto.
Pero necesitamos, claro, la habilitación del audio. La para que habilitación se del pueda audio. escuchar. El audio, no sé. A ver. No sé si es colocándote en la persona que está haciendo compartiendo la pantalla. No sé, chicos, si alguno sabe si es ahí. A ver. Avancemos acá. No. No sé, qué raro, ¿eh? Yo lo estoy viendo ahí, pero no figura. Dice permitir para grabar, para co-host, para no sé qué. Y si no, perdón, si no, probá y te decimos si suena o no, dale. Bueno, dale. Hagamos eso. Yo ayer lo hice desde New Share. Parece Ahí que sonaba, aparecía. suena directamente. A ver, prueben. Probemos, dale. Bien. Avísenme, ¿eh? Sí. No, no se escucha, ayer. No, ella no se escucha. ¿No se escucha? No. Ok. Decile No, ahora, es que Roberto, cómo yo habías no hecho tengo ayer. la opción, la tiene que habilitar desde ahí. ¿Pero saben dónde es? Yo la verdad es que no conozco dónde. No, porque en video settings en audio no hay nada que diga liberar el audio. No hay nada por ningún lado. No En encuentro. avanzado. No. A ver de acá, esperen, creo que ya lo encontré. A ver, vamos otra vez. Chicas, porfis, avísenme. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, terminamos. Buenísimo. Bueno, bien. A ver si pueden sacar la presentación, así Sí, nos ahí vemos. estamos. Gracias. Bueno, a ver si podemos hacer alguna pregunta. Ya estamos pasados de tiempo. A ver quién quiere preguntar algo. No, pregunta no, solo felicitarlos, la verdad que estuvo bueno y estuvo bueno que hayan sido muy concretas en las propuestas. Muchas gracias. Gracias. A ver quién pregunta.
Tengo una consulta que por ahí es un poco más general, no sé si lo había nombrado, por ahí me lo perdí. En el momento cuando hablan de las startups, o sea, yo tengo entendido que siempre se refieren a nuevas empresas que están basadas en tecnología o por ahí en la exportación también de este conocimiento o estas innovaciones. ¿Es a eso a lo que se refiere la ley que ustedes estaban proyectando? O sea, ¿se refieren a este tipo de nuevas empresas y no por ahí se incluiría a cualquier otra microemprendimiento que por ahí defina algo de tecnología, pero no se basen en la exportación, digamos, de esos conocimientos que por ahí en un futuro, o sea, está bueno promocionarlo, pero tampoco nos va a ayudar a lo que es por ahí crear como un polo tecnológico en Argentina, si no va al mundo, digamos. ¿Eso lo habían pensado? No, el proyecto, por ahí no se entendió, es apoyar básicamente mediante la ley a los emprendimientos informáticos relacionados a tecnologías, soluciones 4.0. Si exportan, buenísimo, pero no es que nosotros nos referíamos, por ahí lo confuso la frase ir al mundo, ¿es eso? Pero no, nos referimos a cosas de acá, no a cosas que se vayan. Desde luego, si se da el caso de exportar tecnología incluso, buenísimo, Buenísimo, sí. pero no, nos referimos a lo que decías vos, digamos. Ah, ok. Sí, yo decía una compañía argentina, obviamente, pero bueno, Sí, que sí. exporte el conocimiento. Yo quería por ahí hacer un hincapié ahí. Una pregunta, ustedes dijeron habría que bajar los impuestos, pero un poco los impuestos. ¿Por qué no más drásticamente como hizo Irlanda, que puso un 10% flat, por ejemplo, o algo por el estilo? No, sí, no. Podría ser, la verdad que no, nos centramos en el tema por ahí de las startups, de los que comienzan, y en diferenciar y asignarles a esos tasas bien bajas, o sea, hacer bien progresiva la tasa, que en realidad es proporcional por lo general en las personas jurídicas. Nos centramos en eso puntualmente, pero perfectamente podría ser como vos decís. ¿Por qué una ley para esto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué ustedes pensaron una ley? Creo que creímos que podríamos abarcar diferentes aristas, que podía ser una buena idea. O sea, pensamos que por ahí era una forma de bajarlo más a tierra, estableciendo las cosas bien puntuales y yendo como más de punta a punta, tratando de, tener en cuenta cosas que se propusieron antes, como nombramos, pero también algo más integral que tenga la foto entera, ¿no? Otra pregunta tengo. Las instituciones intermedias que estaban, es decir, crear más instituciones intermedias, pusieron por algún lugar, ¿no puede generar una burocracia tremenda eso y un costo altísimo que después termina siendo inútil o termina haciendo todo mucho más lento y más pesado? Sí, puede ser. En principio pensamos en la remodelación de las que están para que funcionen bien, porque consideramos que justamente es algo que falta y que es una deuda pendiente y que los invitados hicieron mucho hincapié en eso. Entonces nos parece que es un pilar que falta. Así que bueno, sí puede ser que por ahí teniendo más termine siendo ineficiente, por ahí mejorar las que están, pero que para nosotras sin duda es necesario. A ver, me gustaría hacer un comentario, ¿puede ser, Roberto? Sí, dale. Sí, bueno, me gustó mucho la presentación, la felicito, y creo que me gustó eso que buscaran el modelo de Córdoba, porque es la agencia esta de innovación. Córdoba tiene una agencia de innovación y donde la gente habla muy bien de esta colaboración entre el sector público y el sector privado. Y el tema de la ley, que también me generó como una pregunta,
me parece que entendí que con una ley también buscaban las leyes anteriores, por ejemplo, la del software creo que tal vez lo podrían investigar un poco más porque fue muy eficaz, fue una ley que ayudó muchísimo porque bajó el valor del impuesto a las ganancias real que pagaron del 30 al, no sé si era el 18 o algo así, o sea que fue una ventaja grande. Y promovió que se desarrollara en los primeros 10 años de este siglo enormemente la industria del software. Así que fue eficaz y ahora hay dudas de su ampliación a la industria del conocimiento por las limitaciones que han puesto ahora, ¿no? Y después, lo que sí analizaría bien, porque la ley de emprendedores creaba fondos de coinversión, los creó, que, bueno, ahora si bien tenían que tener continuidad, el nuevo gobierno los está revisando, ¿no? Siempre hay este tema que ustedes señalaron de la continuidad, pero en esta propuesta que ustedes hacían me pareció interesante como incluir a otros ministerios. Estas leyes han estado muy centradas en las empresas, ¿no?, tecnológicas, y si uno habla de mejorar la educación, vincularlo a ciencia y tecnología, me parece que una ley más integral, como ustedes dijeron, ley integral, creo que puede generar conciencia, ¿no?, de la necesidad de que distintos segmentos del Estado y el sector privado y la sociedad civil trabajen en conjunto, no como ponerse una meta de desarrollo para el país a través de una ley, y hacer acuerdos, que también hablaron de acuerdos en las conclusiones, y eso me pareció que en esta visión de los tres grupos, una cosa muy importante es llegar a acuerdos, ¿no?, que esto sea un debate en la agenda pública de los distintos actores, así que me pareció muy bien. Y sin duda uno de los problemas que tiene más graves la Argentina es el de la inflación, porque la inflación atenta siempre contra las inversiones de mediano y largo plazo, porque desfasa todo, ¿no? Es imposible calcular o ver o el tipo de cambio al que, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes dramas, por eso estas industrias, de los servicios de conocimiento, todo eso se ha ido declinando porque genera mucha inestabilidad. Así que, pero me gustó mucho, la felicito. Bueno, muy buena, Gracias. felicitaciones también. Las felicito por el trabajo final que hicieron. Sé todo el esfuerzo que le pusieron y las horas que estuvieron investigando y lo que leyeron desde el primer momento, así que nada, me gustó mucho, estuvo buenísimo, así que muy buen trabajo. Bueno, y nosotros agradecerte a vos, porque real, estuvo muy atrás nuestro cada vez que necesitábamos algo, siempre con buena predisposición, Luciano. Así que nada, muchas gracias. Sí. Nos sirvió como para centrar más todas las ideas, saber qué priorizar a la hora de exponer. Por eso quizás la mayoría de las diapositivas iban en base a nuestra propuesta para que quede muy en claro eso. Y él nos ayudó un poco como para aclarar todas esas ideas. Así que gracias. Bueno, y el video estuvo bárbaro, muy inspirador, Muy bueno. realmente. Muy lindo, Sí, queríamos sí. traer algo nuevo, que además de la presentación en el PowerPoint, y se nos había ocurrido y dijimos, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero vamos con todo. Muy Bien, bien. chicas, las felicito yo también, la verdad que muy buen trabajo. Y bueno, yo quiero felicitar a nuestros flamantes ayudantes de este cuatri, porque hoy fueron los 3 equipos coacheados por Lu, por Liwei y por Gastón, así que gracias, chicos, por el trabajo. Gracias, Fabi. Gracias, chicos, muy bueno trabajo. Sí, muy buenos a los 3, que además fueron los primeros y muy lindo, muy emocionante. Muy lindo. Sí, muy bueno. Bueno, felicitaciones a todos y seguimos entonces la semana que viene con otros trabajos. Muchas gracias, que pasen una linda semana a todos y nos vemos el miércoles que viene. Quiero pasar un aviso. Ahí puse en el chat una conferencia que estamos organizando con un grupo de
que hacemos lo mismo que hacemos acá en el seminario, pero en la vida real esperemos que tenga efecto en la vida real con empresarios, científicos, productores rurales, educadores, sociólogos. Estamos pensando una estrategia para el país. La conferencia es el martes, ahí van a ver, el martes que viene a la mañana, se va a transmitir por Clarín y también por YouTube, así que están requete invitados. Y este viernes a las 10 de la noche hay un programa especial en TN sobre las industrias del conocimiento, la economía del conocimiento, que creo, a mí me entrevistaron y creo que va a estar muy bueno, si les interesa. Bueno, perfecto. Dale, gracias. Penélope, Muchas gracias. amoroso. Bueno, así que felicitaciones. Mil gracias. Gracias. Buena semana a todos. Buena semana. Chao, buena semana. Chao. Chao. Bueno. Bueno, Guido se quedó, a ver si lo vamos a ver. No sé si lo puede sacar. Creo que quizás el último host debería... Ah, no, ahí está. Bueno, lo removiste. Estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo bueno. Sí, a veces, por ahí el segundo equipo le pasó que se extendió un poco y venían corriendo por ahí y les quedó El menos tercero tiempo. fue el que más se extendió, ¿eh? El tercer equipo el fue el tercero, más. sí. ¿Sí? Ah. No, pero no se fueron de pista como la No. vez pasada, se fueron más de pista. Acá estuvieron bastante bien. Sí, no, estuvo bien, A digamos. mí el que más me gustó fue el segundo. Sí, el segundo fue Fue el más completo. Fue concreto aparte. Fue concreto, completo, armó bien una estrategia, mostró las matrices, mostró un poco todas las cosas. Sí. El primero me parece que fue el que más le faltó. Sí, el primero empezó bien, pero se quedó medio muy Mucho en en la descripción se quedó. Muy en la superficie, ¿no? Me parece que no profundizaron. Fue el que menos tiempo usó también. Pero mismo que ellos se enfocaron en educación, realmente no profundizaron No profundizaron, no lo profundizaron. Después les voy a pasar la presentación de ayer, que fue... ponela. Buenísimo. La tengo todavía no la de los bajé alumnos, de los alumnos. De los alumnos, una presentación, pero y yo después les paso... Fue increíble. Le dije, Después la les voy a paso, mandar a las autoridades de la facultad para que vean todo lo que hay que hacer en educación, porque hicieron secundario. Bueno. Pero ahora, digamos, esto se aplica para todo. Claro. Igual, bueno. Igual me parece re emocionante cuando veo las presentaciones que hacen, porque me parece que ya tienen como una cabeza que están pensando de otra manera, y eso... Y mirando lo que sucede, sí. Sí, muy bueno, la verdad que sí. Yo después por mail... Hicieron 3 presentaciones, una que la van a tener que hacer de nuevo, o sea, hubo las 3, una que era pero un 10 clavado o lo máximo, otra fue mala y otra fue intermedia. Que creo que la primera fue bastante floja, tal vez tendrían que revisar algunas cosas, ¿no? Reforzar. La segunda fue muy buena y la tercera no fue mala, fue como vos decís, intermedia para arriba, no fue mala. No, estuvo bien. Sí. Bueno, nos vemos la próxima clase. Si quieren ver esa conferencia, creo que algunas cosas van a estar buenas. Lo puse ahí en el chat. A ver si yo lo tengo, porque se me cortó. ¿Se ve en el chat o no? A ver si yo ya no lo veo. Acá arriba, viste, dice foto del chat, pero no sé si se ve. ¿Se ve la foto esa que puse? Sí, ¿no? Ahí arriba del todo, en el chat. Los invito. Hay que abrirla. Sí, eso yo lo había leído, pero ahora no me aparece. ¿No te aparece? Y ahí dice, ahí hay una imagen de WhatsApp donde está... Ahí la bajé, me apareció para bajarla, la voy a bajar y la tengo a ver qué, porque no se pudo abrir, pero la pude bajar. País. Se los mando en nuestro chat. Genial, buenísimo.
Sí, sí. Sí, porque ahí no. Ahora yo la bajé, no Yo sé no si la puedo es. recuperar porque No, me cayó la conexión y tuve que entrar de vuelta. Bueno, Así que bueno. buenísimo. Bueno, Nos vemos entonces el miércoles. el Nos miércoles. vemos el miércoles. Chao. Te veo ahí con Chao. solcitos, Roberto, qué lindo. Chao, buena semana. Chao.